cualquier espacio que inicio y cualquier cosa que empiezo, me gusta agradecer a mis maestros, de quienes aprendí todo lo que sé. Mis maestros desde mis papás, mis hijos, mi exmarido, mi esposo, la señora que me contestó feo, el de la semana pasada que se voló mi título de todos los maestros que han, digamos, pavimentado mi camino hasta llegar al día de hoy. Y sí, presentándome otra vez, mi nombre es Adriana Reed y Reprogramando Ando es un espacio diseñado para tu autosuficiencia emocional. Cada semana vamos a hablar de cómo eliminar las distorsiones o las creencias que limitan o te alejan de tu naturaleza esencial. Y como lo platiqué en uno de las presentaciones de mi libro, Yo me hago cargo de mí, estás escribiendo el libro de tu vida. Probablemente haya gente que verdaderamente lo escriba como yo, ahora sí que letra por letra y plasmado en un papel y enviado a la imprenta. Y habrá gente que no lo escriba, pero el libro de tu vida se está gestando, ¿no? De la manera que quieras, el artista pinta, el escritor escribe, ¿cómo lo quieres escribir, ¿no? Y por eso empezamos este primer programa con una introducción de temas y de conceptos de qué es lo que vamos a estar utilizando. Y les contaba yo que en mi libro Yo me hago cargo de mí, justo lo estaba por mandar a la imprenta y estaba en un club de lectura y estábamos leyendo un libro complicadísimo en donde había muchas palabras que yo no entendía y solo hasta el final, poco curiosa, algunos de ustedes podrán pensar, que solo hasta el final me di cuenta que había un glosario de términos hasta el final. Y entonces dije, mi glosario de términos en Yo me hago cargo de mí va a estar al principio, porque necesito que la gente entre en resonancia, que hablemos de lo mismo, digamos, ¿no? Y ahí también hablar un poco del lenguaje, del proceso de significación a través del cual todo ser humano aprende todo, ¿no? O sea, podemos ver que hablemos inglés, hablemos español, hablemos el idioma que hablemos, en realidad nuestro lenguaje es de cada quien, porque nuestro lenguaje se forja a través de las experiencias que se guardan en nuestro sistema cuerpo-mente, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con este glosario de términos, porque, porque empezar con la reprogramación, ¿no? Primero, explicarles qué es B2B coaching, y esto lo platicaba David al principio, es sé tú para ser tú. ¿Por qué? Porque la idea nace después de haber trabajado con veteranos en rehabilitación de síntomas de estrés postraumático y después trabajé casi 10 años como diplomático en el Servicio Exterior Mexicano. Y al salir me di cuenta de una cosa, y es que unos coleccionan medallas en el saco y otros coleccionan diplomas en la pared, pero el fondo de sufrimiento del ser humano es el mismo, y es que no se conoce, ¿no? No se conoce porque hablabas también cuando definíamos el concepto de lo que es reprogramando ando de las distorsiones. También vamos a hablar sobre ellas, porque en este trabajo con los veteranos tuvimos que cambiar el lingo, digamos, tomamos 6 meses de entrenamiento de cómo hablar con ellos para no desatarles precisamente el estrés del post-trauma y que se tornaran agresivos. Y entonces me veía yo un día enfrente de un salón de roperos, lleno de roperos de 2 metros, y dije, si no les digo algo que los capte ahorita, ya los perdí, ¿no? Y entonces hablé de una analogía con una computadora. Por eso el reprogramar, ¿no? Por naturaleza, porque aunque tu nacimiento sea en una familia ideal, con la temperatura ideal y todo ideal, el día que cortan el cordón umbilical empieza nuestra carrera contra la programación, ¿no?
Y la programación consciente empieza a partir de los 7 años, pero la inconsciente y subconsciente empieza desde, pues desde nuestros ancestros, ¿no? El cómo se hacen las cosas, el cómo eh, se responde ante la vida. eh, por eso mi interés en la reprogramación, porque mi trabajo sostiene una idea. Si cambia tu programa interno, cambia la vida que vives. Y por eso la reprogramación es el eje que atraviesa todo lo que hago. Para explicar qué significa reprogramando ando en palabras más simples, es que los programas que tenemos son formas aprendidas de hacer las cosas, de pensar sobre las cosas y de creer sobre las cosas. Entonces, reprogramar significa cambiar la forma en la que interpreto y respondo. No es pensar positivo, es identificar el patrón y elegir diferente. Entonces, en este programa, eliminar estas distorsiones nos regresa a vivir a la naturaleza esencial de quién soy, regresando al sé tú para ser tú. La gente no se conoce. Somos lo que otros quieren que seamos para no perder el amor de. Y ahí empieza nuestra separación de la fuente, porque papá y mamá nos aplaudan, nos festejen o no nos griten, hacemos cosas que nos separan de nosotros, de pedacitos de nuestra historia que nos van alejando de esta naturaleza esencial. Y a eso yo le llamo distorsiones, ¿no? Otro concepto que vamos a hablar hoy para que quede como este glosario de términos de lo que vamos a estar hablando es la autosuficiencia emocional. No quiere decir poder solo, no quiere decir no necesitar a nadie, quiere decir que nos vamos a aprender a relacionar distinto con nuestras emociones desde donde se originaron. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre inteligencia emocional y autosuficiencia emocional, les digo, a ver, la inteligencia emocional se refiere a datos, identificar, nombrar, clasificar, comprender, ¿no? Cuando la autosuficiencia se refiere a establecer esta relación distinta con lo que siento, a sostenerme, a regularme, a elegir sin abandonarme. Y esto implica elegir desde el ser adulto, a partir de sentir, de nombrar, de regular y de decidir. Y cuando me dicen en las empresas, por ejemplo, no, es que nosotros ya tenemos un consejero en inteligencia emocional. Y lo que les digo ahí es, efectivamente, van a aprender datos, pero si tú lo que quieres es un equipo de trabajo o una cultura o un grupo de señoras o un club de libro o un en donde lo apliques, lo que quieres es personas autosuficientes a nivel emocional, es como les explico muy sencillo y me encantaría empezar por eso también aquí. Es que somos cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. A nivel físico, pues aprendimos a caminar, a abrir puertas, a lavarnos los dientes, etcétera. A nivel mental, aprendimos ABC, 1, 2, 3, aquellos que son políglotas, ¿no? O bilingües, aprendieron otros idiomas. Nunca dejamos de aprender. Me voy a saltar el emocional. A nivel espiritual, es la circunstancia la que nos lleva a creer en lo que creemos porque casi siempre coincide en donde nos jalaron del suéter a misa, a la sinagoga, a la iglesia, donde fuera que nuestros papás practicaban. Y gente que ya tuvo un despertar espiritual puede elegir distinto, pero como les digo al principio, es circunstancial. Me regreso al nivel emocional. A nivel emocional, aprendimos por copiar, ¿no? Si mi papá pegaba o gritaba y a lo mejor yo sufrí mucho, entonces decido no pegar y no gritar, pero es en función de los ejemplos y de las experiencias que viví, no tanto desde el aprendizaje a esta autosuficiencia. Y así como hoy caminamos o andamos en bicicleta sin rueditas, que llega un momento en el que somos autosuficientes a nivel físico y ya caminamos solos, pues a nivel emocional esto también se enseña. A partir de las distorsiones, que sería el siguiente concepto, la distorsión yo la veo como una interpretación automática que cambia nuestra lectura de la realidad. Son estas señales como la prisa, el juicio, la culpa, el catastrofismo y la necesidad de controlar, porque
como que para que quede un poco más claro, es como vivir dentro de la película. Y entonces en la película todo es personal. Si yo tomo distancia y observo la película desde el lugar del director de la película, entonces puedo ver las escenas y puedo ver estos espacios o darle, digamos, tomar distancia entre lo que pasó y quitarle el me. En lugar de me gritó, es decir, gritó y yo decido si me engancho o no me engancho. Y para eso se necesita este entrenamiento en autosuficiencia emocional. Otro concepto es las creencias limitantes, cómo se instalan, y es este software humano, ¿no? Que estas creencias se forman otra vez con lo que viste, lo que oíste, lo que oliste, tocaste, saboreaste, y si se fijan, aquí estamos hablando de los cinco sentidos que son nuestras antenas al mundo y se instalan desde temprano para pertenecer, para sentir seguridad, porque lo que vamos a proteger es que no repitan las heridas o las sensaciones de dolor que no pude resolver mientras era yo niño, ¿no? Muchas de estas creencias nacieron para protegernos y quizá hoy ya no sirven y probablemente ni siquiera nos las hemos cuestionado. Otro concepto que me gustaría también definir aquí, porque lo vamos a tocar muchas veces, es esta naturaleza esencial que es, no es regresar al momento en el que nací porque es imposible, pero es este estado más claro, este estado en donde existe una coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, ¿no? Y cuando esta coherencia está alineada con mis intenciones, las cosas suceden. Es este flow que muchos hemos experimentado o es este sentirte en paz, que no necesariamente es un momento feliz, pero estás en paz porque estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Me gustaría hacer mención de la dinámica que va a llevar este programa. Este programa va a tener un buzón de temas. ¿Y qué quiere decir eso? Si hay algo que estás viviendo y que te gustaría que lo trabajáramos aquí, por eso lo menciono en este primer episodio, programa, que salimos al aire, porque no nada más estamos hablándole a la gente que nos acompaña hoy, que les agradecemos sintonizar, que ya no sabemos ni siquiera qué verbos utilizar a la hora de programa de radio por internet cuando sintonizas, ¿no? No sabemos si estamos sintonizando o nada más entrando a, pero la gente que nos ve que nos escucha en este momento o la gente que nos está escuchando en los futuros, porque habrá personas que escuchen este programa en alguna fecha distante, la dinámica sería, si estás viviendo algo que te gustaría que trabajáramos aquí y que reprogramáramos, podríamos utilizar un buzón para que nos envíes tus inquietudes y durante la sesión, ya sea o hablar del tema si no quieres estar al aire o invitarte a que nos ayudes a hacer ejemplo de cómo se reprograma tanto con la metodología de B2B Coaching, esta ingeniería y reprogramación del software humano, como con el método espiral, que ahorita si nos da tiempo les explico un poco de qué se trata. Sería esa la dinámica, ¿no? Tener un tema en particular y lo vamos a desarrollar al principio del programa y si hubiera algún invitado o alguien que quisiera reprogramar en público, no se trata de tragedias ni de catástrofes, no, se trata de, a ver, yo quisiera cambiar esta creencia, ¿no? Y nada más vamos a trabajar con esa creencia, no se trata de exponer aquí vidas ajenas, se trata de que tenemos una luz interior y esa luz interior nosotros elegimos a dónde alumbrarla. Y también aprendiendo este tema de la autosuficiencia emocional para no hacer responsable al otro de las distorsiones que yo no he revisado desde que crecí, desde que nací. Hay gente que le llama heridas de la infancia. A mí no me gusta hablar de heridas porque como somos criaturas que aprendemos por significación, si yo les pregunto cuál es la primera palabra
o qué es el primer concepto que viene a la mente cuando hablo de heridas. Esto me lo dicen mucho en los talleres. Hay gente que habla de sangre, hay gente que habla de costuras, hay gente que habla de tragedias, hay gente que habla... Y probablemente una creencia limitante que yo traigo no se instaló a partir de una herida, sino a partir de cómo interpreté yo una escena en mi pasado, ¿no? Y como no fue herida, pues no la reviso. Entonces, lo que a mí me gustaría también es estos conceptos de heridas de la infancia, cambiarlos o invitarte, por lo menos en este espacio, a que lo cambies por, pues probablemente son como las primeras carreteras que se formaron en nuestro cerebro. A partir de la neuroplasticidad se pueden cambiar. Y esto que trabajamos en B2B a través de la reprogramación del software humano y a través del método espiral, es, son procesos psiconeuroemocionales, es decir, lo que sentiste, lo que pensaste y la idea que se instaló en tu cuerpo-mente, porque información no crea transformación. La explicación de esto es muy sencilla. ¿Cuántas veces hemos ido a un taller, a un curso y salimos súper entusiasmados de ahora sí ya voy a hacer esto, pero se queda en la capita y luego es como la física detrás del proceso de cambio, ¿no? Viene otra vez el estire y afloje en la zona de confort, porque mi cerebro está en mi cabeza para protegerme y para mantenerme vivo, no feliz, y eso también lo vamos a escuchar mucho en este programa, porque la primer función y la principal función de tu cerebro desde hace 200 millones de años es protegerte y mantenerte vivo. Está aquí por tu supervivencia y no por tu dignidad. Y entonces, por eso es esencial tomar distancia, porque si no tomamos distancia de lo que está pasando, y conste que dije está pasando, no te está pasando, vas a vivir la circunstancia desde la historia. Y desde adentro de la historia es muy difícil que te levantes de la silla de la víctima. Entonces, me gustaría en estos minutitos que nos quedan compartir con ustedes un ejercicio. No importa si nos están sintonizando o escuchando en el coche, porque no vamos a cerrar ojos. De hecho, no se trata de cerrar ojos, se trata de activar nuestros 5 sentidos al mismo tiempo. Y ahorita les explico por qué. Y entonces vamos a empezar con nuestro sentido del tacto. Así es que así como estás, te voy a pedir que sientas tu cuerpo sobre la silla, tus pies en el piso, la ropa en la piel y date cuenta que tú eres el que estás sintiendo. Y ahora vamos a escuchar, aquí se escuchan sirenas y cualquier sonido, ruido a tu alrededor, puedes escuchar mi voz. Y también date cuenta que tú eres el que estás escuchando. Y ahora vamos a activar el sentido de la vista y observa, no necesariamente para que nombres lo que está alrededor de ti, sino para que te des cuenta que tu sentido de la vista está activo y que tú eres quien observas. Ahora vamos a activar el sentido del olfato y simplemente huele. Puedes determinar si huele a algo o no. Y por último, el sentido del gusto. Probablemente te lavaste los dientes o estás comiendo galletas o tomando café o lo que tú quieras, pero percibe a qué sabe. Y date cuenta otra vez que tú eres quien estás percibiendo el sabor en tu boca. Y ahora vamos a activar los 5 sentidos al mismo tiempo. Siente tu cuerpo donde está, escucha mi voz, observa, huele y saborea. Y trata, con tus 5 sentidos activos al mismo tiempo, trata de preocuparte por algo.
Y aquí no se ven ni me ven, pero puedo apostarte que si tienes los cinco sentidos activos al mismo tiempo, no te puedes preocupar y te voy a explicar por qué. Porque estás presente. Hay gente que me contesta, pues es que me tienes ocupado haciendo muchas cosas o me tienes ocupada haciendo muchas cosas. Y en realidad no es que estés ocupada, es que estás presente a lo que está pasando. Y lo que acabamos de activar son tus cinco sentidos, es decir, tus antenas al mundo a través de las cuales has aprendido todo lo que sabes, pero las estamos trayendo al momento presente. Y aquí podemos hacernos tres preguntas. ¿Qué estoy sintiendo realmente? Porque solo en el momento presente podemos sentir lo que no sentimos mientras nos estábamos protegiendo. A nivel emocional, acuérdate que te acabo de contar que aprendimos de acuerdo a lo que hacían los demás, pero a sentir no nos enseñaron. Lo que sí aprendimos fue a suprimir, a anestesiar, y la anestesia se da o con sustancias o con conductas. Todos conocemos al adicto al drama y todos conocemos al adicto a los dulces, a los chocolates o al alcohol o al siempre hay alguien, ¿no? Y ahí es que no aprendimos a manejar emociones. Lo primero que hay que hacer para aprender a sentir es estar en el momento presente. Porque si yo no regreso al aquí y a la hora, mi cerebro, que no distingue entre fantasía y realidad, y como ya lo repetimos, está aquí por tu supervivencia, va a brincar al escenario a anticipar a que algo fatal va a pasar. Y ahí es en donde encontramos ansiedad. Entonces, si algo has de llevarte hoy, en el programa de hoy, que nos quedan unos minutitos, me gustaría este ejercicio en el que puedes regresar a tu momento presente únicamente activando tus cinco sentidos al mismo tiempo. Claro, ahorita estás escuchando un programa de radio, estás tranquilo, estás tranquila, no está en realidad pasando nada. Y lo difícil es acordarte de hacer esto cuando estás en pleno discusión, pero esto es práctica, así como aprendimos a caminar, a andar en bici, a nadar, a hacer ejercicio, a los ejercicios que queríamos y esa base de repetición. Esto también se logra a base de estar presente y repitiendo. Entonces, estas tres preguntas que te dije son, una es, ¿qué estoy sintiendo realmente? Y ahí es en donde podemos activar la interocepción, que es qué se siente a través de los cinco sentidos. No necesariamente a través de la historia. Aquí es sentir sin datos. ¿Ok? ¿Desde qué versión de mí estoy respondiendo? Una versión de mí más chica o más chico que no supo responder en ese momento o que creía de veras que el mundo se le caía, pero hoy ya no tanto. Y otro punto importantísimo que lo vamos a tocar aquí también en alguno de los programas es el merecimiento, ¿no? ¿Qué merezco realmente? Porque el merecimiento, el sí te lo mereces, lo asociamos mucho con ya te lo ganaste porque ya lo trabajaste. Y en realidad merecemos por derecho de nacimiento, pero es la distorsión que está alrededor del lenguaje y de la interpretación del lenguaje, cómo lo hicimos y cómo lo tenemos. Eso es lo que vamos a estar haciendo prácticamente en este programa. Me gustaría que te lleves algo en esta primera eh, edición, en este primer programa, en este primer experimento, porque además estoy acostumbrada a tener salones llenos de gente y ahorita ver una pantalla sin gente, se siente chistoso porque no sabemos quién está del otro lado, pero también es curiosidad. Si te llevas algo hoy, solamente puedes respirar en el momento presente. Que esta inhalación sea tu punto de partida y el único lugar en el que puedes recuperar tu poder de elegir diferente. Entonces, activa tus cinco sentidos, respira y recuerda la dinámica del buzón. Manda un tema o manda tu tema
El tema puede ser en una frase, qué estás viviendo, qué te gustaría lograr, o si quieres que sea anónimo, puedes también escribir a info@b2bcoaching.com. Otra vez, info@b2bcoaching.com y el B2B es be2be-coaching.com. Después de activar tus cinco sentidos al mismo tiempo, es qué estoy sintiendo realmente, desde qué versión de mí estoy respondiendo y qué merezco. Y vamos a trabajar todo eso en reprogramando ando, porque la reprogramación se va a dar desde que tomes distancia en el momento presente para poder revisar esos pedacitos de tu historia en los que te desconectaste de ti para protegerte y para sobrevivir. Esto es Reprogramando Ando. Nos escuchamos la próxima semana.